Buenas tardes, un episodio más de Postmetrópolis, un lugar en el futuro, este espacio que estamos construyendo para poder conversar relajadamente sobre temas que no son usuales pero que nos importan. Hoy con nosotros Patricia Aguirre, antropóloga alimentaria. Vi el currículum de Patricia Aguirre al momento de invitarla y es realmente descorazonador ver todo lo que estudió esta mujer a lo largo de su vida, y que es imposible de replicar, si no nos llevaría a medio programa. Pero bueno, vamos a empezar por lo obvio. Patricia, buenas tardes. ¿Qué es una antropóloga alimentaria? Buenas tardes, y una antropóloga alimentaria es la persona que estudia, que tiene como campo disciplinar el comer humano. Entonces nosotros queremos saber, ambición desmedida la nuestra, qué comemos, por qué comemos así, cuándo comemos, cómo comemos los que podemos comer y por qué no comen los que no comen. Así que ese intento de decodificar ese secreto a voces que es la alimentación humana, bueno, esa es mi pregunta de investigación. Eso es lo que he perseguido los últimos 50 años de mi vida. ¿Cómo caracterizarías este momento actual de la alimentación humana a escala global y en la Argentina? Bueno, primero un desastre, ¿no? Empecemos por ahí. Sintetizando, un desastre. La alimentación actual, porque el sistema alimentario actual está en crisis, y una crisis paradojal, en principio, paradojal porque hay más alimentos que los que se necesitan para alimentar adecuadamente a toda la población. Somos 8.000 millones de personas y se producen alimentos para 10.000 millones. Y sin embargo, hay 900 millones de desnutridos y 1.500 millones de malnutridos por exceso, de los cuales un tercio está decididamente obeso. Entonces, esto es una paradoja. Durante el resto de la historia de la cultura humana, las sociedades vivieron en situaciones de restricción calórica. Faltaba la comida. Aún en lugares de abundancia tenían una guerra, una sequía, que hacían que en algunos momentos faltara la comida. Y hoy, en cambio, en el mundo hay más comida que la que los humanos podemos comer. El 30% se desperdicia y sometemos a gran parte de la población a no poder comer. Porque, no seamos ingenuos, la gente no come como quiere ni lo que quiere. No come lo que sabe que tiene que comer. Come como puede. Y en este poder comer, hay 900 millones que se quedan sin nada. Ahora, entonces, esa es la paradoja. Sí. Empezamos con comemos mal porque el sistema alimentario está en crisis, paradojal. Pero además es una crisis estructural, porque si uno mira todos los componentes del sistema alimentario, en la producción tenemos una crisis de sustentabilidad. Producimos mucho, pero producimos tan mal y con una tecnología extractivista que nos estamos comiendo, de acuerdo a los cálculos del MIT, 1.6 planetas por año. Es decir, estamos destruyendo la base misma con la que producimos nuestros alimentos, la tierra, el agua, el aire, contaminando todo, de manera tal de que mañana nuestros hijos, nuestros nietos no van a poder comer. Y esa crisis estructural se da en la producción como crisis de sustentabilidad, en la distribución como crisis de equidad.
900 millones de desnutridos, 1.500 millones de malnutridos. Y en el consumo, como una crisis de comensalidad. Los seres humanos somos omnívoros y somos comensales. Comemos con el otro. Y hoy comemos sin pensar, comemos sin valores, sin identidad, gastroanómicamente. Hoy el consumo es un consumo vacío, es un consumo conspicuo. No sabemos por qué comemos, no sabemos tampoco qué comemos. Nuestros alimentos se han convertido en ovnis, objetos comestibles no identificados, ¿no? Entonces, esta crisis en el consumo, este consumo conspicuo, este consumismo, alimenta el extractivismo. Esto es un sistema. Y un sistema que está en crisis estructural, en la producción, en la distribución y en el consumo. Y además, como si esto fuera poco, o precisamente por una crisis paradojal y estructural, es una crisis terminal. Los biólogos nos dicen, muchachos, la tasa de extinción de especies a la que estamos sometiendo al planeta Tierra no tiene parangón en la historia del planeta Tierra. La extinción masiva más profunda que sufrió la Tierra fue la extinción del Pérmico. El 90% de la vida sobre la Tierra se extinguió. Bueno, en este momento tenemos una tasa de extinción mayor que la del Pérmico. Así que esta es una crisis terminal. Por eso los súper ricos, como Elon Musk, buscan irse a otro planeta. No, tenemos que mejorar este. Patricia, sobre la crisis de sustentabilidad vinculada a la producción, hay mucha literatura, la gente más o menos está enterada, sabe, o hay una información, cada tanto surge información en torno de la fragilidad de nuestro planeta. Sobre la crisis de equidad, la gente sabe, porque en Argentina, sobre todo, es un tema de agenda, en el sentido de que somos grandes productores de alimento y que, sin embargo, hay gente que tiene dificultad de acceso, etc. En cambio, se habla menos de una cosa que vos trajiste acá, sobre la que quiero un poco avanzar, que es la crisis de comensalidad, en el sentido, a lo largo de la historia, comer, bueno, no soy un experto, pero comer era un hecho ritual, digamos, ¿no? Vinculado desde festividades religiosas hasta cotidianamente el momento de encuentro familiar, etcétera, uniendo el relato de lo que hacíamos cada día con un montón de otras consideraciones acerca de producir y cocinar, y eso claramente ha cambiado, digamos, en las casas se cocina cada vez menos, el momento de comer no necesariamente reúne a la familia. Apareció la idea de que comer rápido pareciera que es mejor para producir. Contanos un poco si se puede recomponer o si puede haber alguna narrativa que restablezca una idea de comensalidad, no digo más tradicional, sino más sana, digamos, ¿no? A ver, somos humanos porque somos comensales. Vos mirá la importancia que tiene la comensalidad en nuestra vida. Permitime, este es el peligro de hacerle una pregunta a una antropóloga. Inmediatamente te lleva a hace 2.500.000 años, hace 2.500.000 años, cuando aparece ese cambio metabólico fabuloso, que es el omnivorismo, que es la capacidad metabólica de las paleoespecies que nos antecedieron, de no alimentarse, no encontrar los nutrientes en una sola fuente. Vegetarianismo. Nuestros ancestros eran vegetarianos, frugívoros, y de repente empezamos a poder metabolizar ácidos grasos y proteínas provenientes de la carne de otros animales. Esto significó una revolución metabólica. Por principio, se acortó nuestro intestino porque los intestinos de los
vegetarianos son intestinos enormes, tienen que, ¿viste los gorilas? Vos decís, ¡ay, qué panzón que es el gorila! No, no es gordo, es todo intestino porque come una cantidad de vegetales todo el día y tienen que pasar por ese larguísimo intestino para extraerle los nutrientes, los pobres nutrientes que puede extraer de un gran volumen de vegetales. Vos mirás un chita, un carnívoro, y tiene cintura. Tiene un intestino cortísimo porque todos los nutrientes, los que necesita para su vida, los encuentra envasados en la carne de los animales que caza. Nosotros somos omnívoros. Tenemos un intestino de tamaño intermedio. No necesitamos la cuba de fermentación del gorila, no necesitamos la cintura del chita o del león. Tenemos un intestino medio que nos permite hacer las dos funciones porque encontramos nuestros nutrientes, tanto en un lado como en el otro. Pero nuestros ancestros eran monitos evolucionados. Los australopithecus medían 1,5 metros, pesaban con suerte 40 kilos, tenían las mismas uñas planas que tenemos nosotros, caninos ínfimos. ¿Cómo íbamos a obtener carne? ¿Cazando? Seguro que no, porque no teníamos... Mirá qué loca la naturaleza, ¿no? La evolución nos empujó al omnivorismo, pero no nos dio las herramientas de los omnívoros, sin garras, sin caninos. ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo lo solucionamos? En grupo. Exactamente. Sí, claro. Nos unimos en grupos y conseguimos la carne, las proteínas, los ácidos grasos en conjunto. Y si conseguimos la comida en conjunto, después no le podés decir al que te ayudó, chau Pichu, quédate tranquilito que yo me voy a comer todo. La consumimos en conjunto. A partir del omnivorismo, el acto alimentario humano se va a hacer colectivo y complementario. Y esto hace estallar nuestro cerebro, porque no solo las proteínas y los ácidos grasos disparan el proceso de encefalización, sino que la comunicación necesaria para planificar una recolección, la cantidad de gente que tengo que contar para hacer esa recolección, los logros, la división, todo eso va a empujar no solo el tamaño de nuestros cerebros, la complejidad de nuestros cerebros. Incluso hay un biólogo español, es un poquito exagerado, pero lo quiero igual, que dice: el pensamiento abstracto nació en el fogón de este grupo de omnívoros, porque pudimos conseguir carne. El pensamiento abstracto, ese salto gigantesco que te va a dar también el lenguaje abstracto, que nos permite... nos permite imaginar... Esta cultura, esta civilización. Claro, que nos permite imaginar y hacer pruebas mentales antes de llevarlas a la práctica sin exponernos al riesgo. Patricia, vos sabés que cuando yo soy nacido en el año 65, el hombre llegó a la luna en el 69. Y cuando yo era chico, en los principios de la década del 70, los dibujitos animados, pero no solo los dibujitos animados, había como una tendencia, no explícitamente, yo no tenía, en esa época comía lo que me ponían en la mesa en mi casa, por supuesto, pero había una tendencia a pensar con la carrera espacial de que la alimentación iba rumbo a ser muy, comillas, tecnológica, en el sentido de 3 barritas para las fibras, 4 pastillitas para los micronutrientes y no sé qué cosa para...
y que iba a desaparecer el puchero, el churrasco, la milanesa, etc. Fue pasando el tiempo. Es un tema que yo, digamos, de alguna manera retomé algún interés así turístico, digo yo, cuando vas de paso por temas que te interesan superficialmente. Y lo que se vio en los últimos años, sobre todo a partir de la moda entre comillas, o la valoración de la dieta mediterránea o de algunos hechos gastronómicos específicos, como la reivindicación del vino con sus capacidades, de los flavonoides o el resveratrol o lo que fuera. Cada vez que aparece un producto tradicional asociado a datos de salud o a datos de placer, aquella narrativa futurista desapareció o quedó expresada mínimamente. ¿Cómo imaginás vos que será en el futuro la alimentación humana? ¿Cómo imaginás de alguna manera que transitaremos hacia otro estadio alimentario? Y eso va a depender de nosotros. La alimentación humana depende de los humanos. Si seguimos con este contrato social y este pacto de desigualdad que está devorando el planeta, te paso el chivo, porque así se llama mi último libro, Devorando el Planeta. Si seguimos con este pacto de desigualdad, la alimentación humana va a ser un desastre. Algunos pocos van a poder comer y la mayor parte de nosotros no. Pero yo creo que si podemos frenar a tiempo esta locura de producir fuera de los límites planetarios, esta locura de distribuir tan sesgadamente y dejar a 900 millones de seres sin comer, y podemos restaurar los ecosistemas, podemos producir lo necesario y podemos consumir racionalmente. Podemos consumir lo que necesitamos, podemos consumir lo que nos da placer, podemos consumir aquellos platos, aquellas comidas que son identitarias, que hacen a nuestra identidad no solo como país, como región, como sujetos. La identidad alimentaria es parte de la identidad. Preguntarle a los migrantes. No, claro, ¿no? Claro. Entonces, si pienso en forma optimista, y estoy obligada a ser una optimista a pesar de los datos, porque yo tengo un nieto, entonces yo quiero un buen mundo y una buena vida para él. La alimentación del futuro va a ser mucho más local. Por ejemplo, cinturones verdes agroecológicos en torno a las ciudades. Va a ser mucho más basada en plantas que en productos animales, porque de esa manera los economistas se van a dar cuenta que no solo se producen alimentos de calidad, frutihortícolas, sino que toda la producción frutihortícola es mano de obra intensiva. Entonces, eso va a generar empleo. Además, limpieza, si es agroecológica, baja la contaminación. Así que yo creo que la alimentación del futuro va a estar más basada en plantas, va a ser más saludable, menos contaminada y contaminante, va a ser más local, más diversa. Hoy 3 especies dominan la dieta mundial. El trigo, el maíz, la soja dominan la dieta mundial. El arroz, el azúcar. Esto es una locura. Nosotros vamos a un supermercado y vemos montones de envases, pero adentro tienen lo mismo. Entonces, la dieta tiene que diversificarse. Esto es lo que le conviene al mercado, que amortiza sus matrices hace 50 años. Pero la dieta del mañana tiene que ser diversa, fresca, local. Bueno, te tengo que fastidiar un poco, ¿no? Fastidiame. Ahora la pregunta es, porque también llegamos a producir para 10.000 millones por el mercado. Sí, claro. Digo, porque hay que anotar en la lista de conquistas de la humanidad
que después de milenios de vivir con una gran inseguridad e incertidumbre sobre lo que vamos a comer mañana, hoy, si nos organizamos institucionalmente, esa incertidumbre dejaría de existir. O sea, en el sentido de que fue una conquista esta capacidad productiva, estos canales de distribución, etcétera, digamos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y por qué hay que retroceder en lo que sirve y en lo que es bueno? No, yo quiero ciencia, no quiero volver al siglo XIX y a las plagas y a la familia Ingalls trotando por la pradera. No, la alimentación del mañana no tiene que ser para atrás, tiene que ser para adelante. La agroecología no es volver atrás y trabajar la tierra con un buey. Claro. Sí, sin duda, va a usar animales en las granjas para recuperar el suelo y proveer de nitrógeno al suelo. Sí, pero eso no quiere decir que no usemos... Sí, el conocimiento disponible. ¡Claro! Ahora te hago una pregunta, porque hay una cosa que veo, con esto, porque yo abro mi heladera y mi heladera tiene registros de consumismo posmoderno, como lo quisiéramos llamar, porque obviamente hay ultraprocesados en mi casa, como en la casa de todo el mundo, o de la mayoría de las personas, etc. Pero yo advierto un elemento que, uniendo los dos temas de producción, comensalidad, etc. Cuando yo era chico, en la casa de mi abuela, que era donde nosotros vivíamos, y comíamos, éramos una familia extensa, comíamos 8 o 10 personas, y era muy extraordinario cuando alguien tuviera un registro de que no comía lo que se había producido, porque estaba enfermo, o porque alguna cosa muy particular. Lo normal es que se servía, ese día había fideo con albóndiga, y los 10 comíamos fideo con albóndiga. Y hoy vos vas a una familia de 4 personas, el papá come sin sal porque es hipertenso, el hijo toma un scoop de proteína porque está haciendo el gimnasio, la nena está haciendo gimnasia y la mamá se hizo vegana, ¿no? Entonces comen 4 son 4 historias diferentes. En un sector de ingresos alto que puede tener dietas individualizadas, digamos. Exactamente. De acuerdo a los niveles de ingresos, la dieta se hace cada vez más individual. Si vos vas al barrio Altala, en Quilmes, vas a encontrar que todas las familias comen guiso, porque es la comida colectiva. El guiso es la mejor estrategia de supervivencia para un sector de bajos ingresos, para que coma bien un sector de bajos ingresos que va a comer diverso y un solo recipiente, una sola fuente de calor, una sola preparación. Claro, es muy económico conceptualmente, digamos. Y además es rico. Sí, claro. ¿Debería tener un país una estrategia alimentaria? De hecho, todos los países tienen política alimentaria. Lo digan o no, hay políticas por omisión también, por supuesto. Está claro. Pero sí, claro, las guías alimentarias para la familia argentina que el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, ya no se llama más así ahora. Sí, bueno. Más ADIN, las asociaciones de nutricionistas, bueno, hacen las guías, y esas guías están en consonancia con guías de otros países también, que han sido promovidas por organizaciones internacionales, donde cada país sugiere a su población qué es lo que se llama en ese momento de la historia de la cultura una alimentación adecuada. Te voy a poner en una camisa 11 varas. La asistencia alimentaria del Estado a los sectores vulnerables en Argentina empeoró, mejoró, ¿en cómo alteró nuestra cultura alimentaria? Y, asistencia alimentaria en la República Argentina hubo desde
desde... Es famosa la frase de Carrillo, es famosa la frase de Carrillo a Perón en un momento de aumento del consumo de la carne en la Argentina, creo que fue el primer congreso argentino, no sé si de nutrición o de salud pública. Dijo, general, hay que volver a la carbonada, en el sentido de que había que variar la dieta, etcétera, una mirada anticipatoria de un problema que después tuvimos de... Mira, el tema del consumo de carne en... Pero lo del Estado me interesa. La asistencia alimentaria en Argentina viene de lejos. Lo que pasa es que antes la hacían los privados a través de la dama de beneficencia en el siglo XIX, la caridad, o la iglesia, ¿no? A través de las organizaciones de base de la iglesia, de las iglesias. Lo que nosotros llamamos asistencia, o me parece que lo que vos te referís, es a la Ley Palacios de 1935, que establece la dación de leche para los niños nacidos en los hospitales públicos o comedores escolares, o después, ahora, digamos, más la tarjeta alimentar, eso que nosotros vemos como los comedores, la asistencia institucional del Estado, y verdaderamente yo soy muy prejuiciosa. Para mí la alimentación debe ser de pequeña escala, no institucional, o bueno, la única institución, la familia. Claro, que me parece que es la mejor institución para la distribución de la alimentación, recíproca de la alimentación, es la familia. Ahora parece que no se puede decir familia. La unidad corresidencial que... no importa cómo se sí, componga. familia. No, pero digo, también para despojarlo de cualquier connotación que pueda tener conservadora o no conservadora. Sí, vivimos juntos, somos familia. Por eso se dice, ¿no?, unidades corresidenciales, grupos primarios, cualquier cosa para sacarle el peso de la familia heterosexual, bla, bla, bla. Sí. Bueno, cualquiera sea la composición de ese grupo pequeñito que decide en conjunto el destino de sus ingresos, de sus egresos, y come con cargo al mismo presupuesto, ese grupo para mí es el grupo privilegiado y debería seguir siéndolo. Mirá, con todos los embates que ha sufrido la unidad doméstica, con todos los embates que viene sufriendo del mercado, del Estado, de la cultura de la posmodernidad que entroniza al individuo solo ahí como un dios, todavía la mayor cantidad de intercambios alimentarios y los más significativos se dan en el seno de la familia. Bueno, nos juntamos aún los que viven solos, pero nos juntamos en Argentina, juntarse a comer. Juntarse a comer, porque la comensalidad es eso. La comensalidad no es solamente compartir la comida, es la excusa de compartir la vida, los valores, el sentido que le damos al futuro. Esa es la comensalidad. Y los argentinos lo sabemos porque tenemos una comensalidad sin comida, que es el mate. No estamos compartiendo nutrientes cuando estamos tomando mate con un amigo. Estamos compartiendo sentidos, palabras, valores, futuro. ¿La escuela debería enseñar a cocinar? Yo creo que todos deberíamos saber cocinar. Para mí es fundamental no solo la educación alimentario-nutricional, no. La comensalidad se da desde antes de sentarse a la mesa, se da en el proceso mismo de seleccionar los alimentos, de mezclarlos, cortarlos, cocerlos. Eso es cocinar. Entonces, el proceso de
comer empieza antes y termina después. ¿Qué hacemos con las sobras? Hoy estamos preocupadísimos porque el 30% de lo que producimos se desperdicia. O sea, el acto de comer empieza antes, en el cocinar, y termina después. Vos sabés que el otro día me enteré por mi hija que en algunos países, cuando vas a los locales de comida rápida, que te dan en una bandeja, los condimentos muy baratos, pero te los cobran, no te lo dan gratis como en los Estados Unidos o como aquí que van gratis. Y te los cobran porque advirtieron que la gente inclusive los tiraba sin usar. Entonces al cobrarlo bajó un montón, o sea, piden los que necesitan, digamos, nadie pide de más, digamos, ¿no? ¿Qué opinás de un tema que nos va a dar, creo que nos va a dar que hablar, de la emergencia de estas tribus alimentarias, veganos, crudiveganos, paleos? Y bueno, el tema es que todas las culturas en todo el tiempo usan la alimentación para la integración social. Los usos sociales de los alimentos y de la comensalidad están oscurecidos porque nosotros naturalizamos el acto de comer como si fuera un problema metabólico o un problema de nutrientes, y oscurecemos que ese alimento llegó a mi plato a través de procesos sociales de producción, de distribución para el consumo. Ese oscurecimiento de lo social y de el impacto que tiene la organización social, el sistema de derechos en la organización de la comida, yo siempre digo que las cocinas regionales son o fueron la mejor síntesis posible entre las condiciones ecológicas, económicas, nutricionales y simbólicas de ese lugar. Entonces, y bueno, si había maíz, ibas a tener guisos, pero también ibas a tener al dios maíz y también ibas a tener morteros y bla, 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 porque iba en un combo donde el maíz como producto oscurecía toda la sociabilidad, la economía, la ecología que había atrás del maíz. Bueno, hoy ese oscurecimiento llega a que sacamos la sociedad y la cultura de la ecuación como si fuera pura naturalidad y puro individuo. No nos damos cuenta que todas las sociedades durante toda la historia de la cultura han construido socialmente el gusto del comensal de manera tal de que el individuo se responsabilizara por su elección de lo único que en realidad podía comer. Claro. Y lo llamaba mi gusto. Y estaba dispuesto a decir, no, yo como esto porque me gusta, no porque es lo único posible. Pero mirá qué cosa. A los chinos les gusta el arroz. Y a los mexicanos les gusta el maíz. Y a nosotros nos gusta la carne. Y durante 500 años lo único que había en la pampa eran vacas. Por supuesto que íbamos a desarrollar un gusto de lo necesario. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa que las transnacionales de la alimentación, estos 250 grandes holdings que deciden la dieta planetaria, no necesitan generar un gusto de lo necesario. Pueden largar y que vos elijas tu propia aventura, como los libritos y armes tu propio pack en busca de una identidad perdida, porque antes, junto con la construcción social del gusto, venían las verdades, los sentidos que daban fundamento a esa elección. Hoy no la tenés. Entonces te agarrás de cualquier estupidez
que te ofrezcan los medios, las religiones, o la última moda nutricional, o el último descubrimiento espacial, para generar una forma de pertenencia. Porque a través de la alimentación definimos nuestra identidad. Cuando uno dice, soy vegetariano, está diciendo, bueno, yo pertenezco a la gente que come claro, hay un vegetales, mensaje, pero además me diferencio de los asesinos de animales insensibles y crueles que se comen al pobre conejito. Yo construyo una identidad vegetariana diferenciándome de aquellos que no lo son. Y me encuentro en esta sociedad gigantesca, rápida, de inseguridades y riesgo, me encuentro mi metro cuadrado de tranquilidad, aunque sea en base a la semilla de chía y la lechuga. Por el amor de Dios, esto es lo que soy, vegetariano. Patricia, déjame que te haga una pregunta que me salgo de la vaina. La industrialización, la industria afectó todos los órdenes de la vida. La comunicación, la movilidad, la moda, todo. Uh-huh. El amor. Claro. Iba a afectar la comida, de algún modo u otro. ¿Iba? No, la afectó decididamente. Desde poner las cosas dentro de una lata, mejorar los mecanismos de conservación, etc. El balance de la industrialización alimentaria. Porque yo mis sensaciones, o sea, Fabio Ketlas, me siento muy a gusto con abrir una lata de pescado y comerme lo que hay adentro, o con llegar hoy a la tarde a casa y en una caja está el arroz y lo saco, y bueno, antes el arroz no estaba dentro de una caja, eso permitió, no sé, distribuirlo, acopiarlo, ponerle un precio, establecer un estándar, lo que fuera. Lo mismo me puede pasar con una lata de tomate o con lo que fuera. ¿Cuál es el balance? Porque yo, cuando vos decís cercano, próximo, etcétera, etcétera, a mi cabeza, no sé si es una fantasía, viene una comida menos industrializada. Uh-huh. No desindustrializada, pero por lo menos menos industrializada. Uh-huh. ¿Cuál es el balance de la industria y la comida? No, yo creo que es importantísimo el procesamiento de la comida. Vos lo marcaste muy bien. Si hoy levantáramos por algo mágico, ¿viste? Viene Harry Potter y dice, basta, todo natural, se pierde más de la mitad de la cosecha. El procesamiento, la conservación, el transporte, la distribución a través de cadenas largas, mayoristas, minoristas, pero mejoraron y diversificaron enormemente la alimentación humana. El hecho de tener comida garantizada, que su inocuidad esté garantizada por un sistema experto, llámese, bromatología, el ANMAT, el INAL, es fantástico. Así que no podemos vivir sin industria. Ahora, no podemos vivir tampoco con esta industria. Necesitamos revisar en serio la producción industrial, porque hoy nuestros alimentos no son alimentos, son ovnis. Nuestros alimentos están pasando a ser una fantasía. El otro día leía un sachet que dice de leche. Sí, contiene leche. Puede contener leche. No, quiero leche. Entonces, quiero una industria. No podemos vivir sin industria, no podemos vivir con esta industria. Yo me pasa, cuando estoy por algún viaje académico, lo que fuera, en otro lugar, sentir que, y comer, porque no tengo la suerte de estar en un hotel, o sea, cuando tanto me cocino, donde voy o lo que fuera, y sentir que los productos alimenticios de origen industrial en otros países son, en algunos casos, mucho mejores que los argentinos. Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Es una decisión política? ¿Son estándares? ¿Es el mercado? ¿No lo podemos pagar? ¿Qué es eso? Sí, son decisiones empresariales,
porque tenemos todo para tener una buena industria alimentaria. De hecho, qué sé yo, Expofruit, por ejemplo, produce en San Juan, produce en Mendoza, produce en el Valle del Río Negro y se lleva toda la fruta y la verdura a los supermercados italianos. Y vos compras los productos de Expofruit en un supermercado italiano y decís, ¡ah, qué maravilla! Mendoza. Y decís, pero si yo no como esto, bueno, sale. Bueno, eso es el comercio, ¿no? Bueno, sí, No, momento, lo que digo. pero quiero decir, usan otra metodología de producción, incluso dice sin pesticidas, qué sé yo. O sea, ¿se puede producir bien? Sí. ¿Se puede producir agroecológico? Sí. ¿Se puede? Sí. Bueno, no se hace porque hay decisiones empresariales que te llevan a que acá lo que se vende es esto y con esto les basta. Cuando uno prueba un jamón hecho acá y un jamón hecho en España, te das cuenta que aquel es jamón. Que hay dos formas de hacer jamón, claro. Por lo menos. Te hago una pregunta. Bueno, quizás yo desconozco cómo es el circuito. Estoy segura que el cerdo acá y allá debe tener la misma carne, a menos que estemos usando animales. No, se compra, la genética se compra. Te hago Claro. una pregunta. ¿Estás enterada de lo que pasó hace 2 o 3 años en Sri Lanka con relación a la prohibición de usar elementos genéticamente modificados? El Estado sacó una norma de prohibición absoluta y tuvieron una crisis alimentaria fenomenal al año siguiente. Bueno, lo mismo pasó cuando, después de la pandemia, algunos países y en algunas regiones dijeron, ahora no tenemos dólares, no vamos a comprar más pesticidas, todo pasa a agroecológico. No se pueden hacer las transiciones así de golpe de un día para el otro. Por supuesto que van a tener unas crisis tremendas. Los transgénicos aumentaron la productividad de una manera exponencial. Por supuesto, el riesgo, y lo estamos viendo, ha sido terriblemente alto y además la ganancia es terriblemente alta porque externalizan los costos. Ellos se llevan la guita, nosotros pagamos el deterioro ambiental de esos pesticidas, de esa exagerada cantidad de abonos nitrogenados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer una sana crítica de qué transgénicos nos conviene tener y qué transgénicos le borramos la generala. A ver, hay transgénicos que los vamos a necesitar, los procesos de desertificación que están ocurriendo en este momento, van a necesitar otro tipo de híbridos. Y ahí hay híbridos transgénicos que pueden resistir la sequía, bla, 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 bla. Cultivar orquídeas transgénicas a las cuales se les ha puesto el gen de la luz fría de las luciérnagas para que tengan flores fosforescentes, es una estupidez. No solo es antinatural, a mí me asustaría entrar a una casa y ver una orquídea iridiscente, una orquídea fantasma. ¿Qué es esto? Dejémonos de hinchar, muchachos. Hay cosas que no sirven, que son racionalmente utilizables con fines saludables, y hay transgénicos que solo sirven para llenar el bolsillo del gran capital. Entonces, por eso lo que digo es, vamos a tener que hacer otro contrato social. ¿Qué vamos a legitimar? ¿Una alimentación buena para todos o una ganancia buena para algunos? Voy a 3 productos polémicos. ¿Vale? Uno, el alcohol. Todo es unánime. Los nutricionistas dicen que el alcohol no es bueno.
No es bueno. Sin embargo, que yo sepa, todas las civilizaciones toman algo de alcohol. Bueno, está en la Biblia, ¿no? El vino está en la Biblia, así que... Los elefantes toman alcohol. Bueno, y la única restricción que hay en la mayoría de los países, entiendo yo, es la de edad, del acceso por edad, digamos, ¿no? Como funcionan. A menores no le vendemos alcohol. ¿Opinás que debería, dado esta crisis de adicciones, etcétera, que debería haber una política más restrictiva en relación al acceso al alcohol, más allá del fracaso en su momento de la ley seca en Estados Unidos, que uno compara y dice, bueno, en Argentina, cuando uno llega a tener información, se da cuenta que la droga que aparentemente la gente se hace problemas por la droga, y la droga que más estragos la droga legal es el alcohol. ¿Se debería hacer algo distinto de lo que se hace hoy? ¿Se podría Sí, hacer? yo no podría decirte qué, porque no es un tema en que haya investigado en absoluto. Es más, por favor, al champán no me lo toquen, porque es el que más me gusta. Bueno. De los alcoholes el que más me gusta. No, mira, los animales también buscan estados alterados de conciencia, ¿no? Elefantes, simios se reúnen en África alrededor de árboles cuyos frutos, por maduración natural, han fermentado los azúcares en alcoholes y los consumen y tienen efectos de conciencia alterado. Y vos ves un elefante enorme haciendo ochos por la sabana. Así que esa búsqueda no la vamos a... Es imbloqueable. Claro, lo que pasa es que, si hay algo que nos enseña la antropología, es que montones de culturas con drogas terriblemente poderosas las tenían bien contenidas. Entonces, ¿quién tomaba drogas? ¿Qué sé yo? El médico brujo que iba al otro mundo a buscar la curación. O en la fiesta del no sé qué, que todo el mundo hacía una orgía colectiva y la pasábamos bien esa noche. Lo solucionaron. Nosotros parece que... Es un riesgo de la democratización, digamos. No sé. Del consumo, porque en definitiva lo que estás diciendo... Sí, pero es un consumo también suicida. ¿No? Porque sí, el complejo alcoholero es gigantesco, mueve millones y a la vez también tiene costos millonarios, porque los costos en el trabajo, los costos en accidentes, los costos sanitarios por la cantidad de cirrosis y otras enfermedades son Vamos altísimos. Con otro producto polémico, el azúcar. ¡Wow! El azúcar sí. En una generación aumentó el 400% la diabetes. O sea, somos la generación de la diabetes. Pero porque hoy todo tiene azúcar. Las harinas, las grasas y los azúcares son muy baratos. Entonces la industria se lo va a meter a todas partes. Y si encima los hidratos de carbono, las grasas y los azúcares es lo que no había o había muy poco cuando se formó nuestra anatomía hace 300, 400 mil años, hace 2.500.000 años con el omnivorismo. Entonces, nuestro cuerpo no está preparado para dejar de comer lo que no había. Al contrario, como no había... ¿Cuándo encontraban los humanos en el Paleolítico un panal? Una vez al año, 2 veces al año, la fiesta de la miel. Y en ese momento se comían todo el azúcar que podían. Y una vez al año había en el verano frutas y se comían toda la fructosa que podían porque era una vez al año. Entonces, no tenemos mecanismos fisiológicos para dejar de comer lo que no había. Al contrario, como era algo que era bueno, como no había y era una fuente rápida de calorías seguras, porque no hay venenos
dulces. Los venenos naturales son o amargos o insípidos. Entonces, para una especie migrante como la nuestra, un marcador seguro de energía es el azúcar. Vos encontrabas una frutita, tenía gusto, era roja, era preciosa, pero tenía gusto amargo, desconfiale. Pero la mordías y tenía gusto dulce, muchachos, la vamos a llamar frutilla. Y nos la comemos toda. ¿Por qué? Porque era en aquel momento, en el momento en que se formó nuestra anatomía, era un marcador de energía, el azúcar, un gran proveedor de energía, segura. Muy bien. Hoy, la industria alimentaria se monta sobre ese sistema de recompensa, sobre ese sistema cerebral de recompensa manejado por la dopamina, para meter azúcar, meter grasa y meter hidrato de carbono en todo, inclusive en cosas que no lo tienen o que no deberían tenerlo. Entonces vos agarrás una lata de tomate al natural y vos decís, tomate. Y no, ¿sabés qué? Tiene azúcar. ¿Por qué? Porque entonces el saborcito más dulce hace que pensemos que está más maduro. Es más placentero, sistema de dopamina, compro esta marca y no aquella que no tiene azúcar agregado. Nuestro sistema industrial se ha montado sobre ese sistema de recompensa para el que no podemos dejar de comer porque no tenemos maneras fisiológicas de dejar de comer eso que no había, y explotando ese sistema le mete azúcar a todo, incluso a cosas que pensábamos que no las tenían, azúcar invisible. Nuestro problema no es el azúcar que le ponemos al café, ese lo controlamos o lo podríamos controlar. Es el azúcar invisible de la industria, como la sal invisible de la industria. Y como la mayor parte de la población mundial es urbana y accede a sus alimentos a través de mecanismos de mercado y son alimentos industrializados, entonces tenemos una cantidad de azúcar que vos y yo no comíamos cuando éramos chicos. Yo soy del 52 y en mi casa se hacía torta. En los cumpleaños. En los cumpleaños. No, por ejemplo, el Coca-Cola ejemplo en nuestro, los cumpleaños. La Coca-Cola era un hecho excepcional. Voy a decir la marca, pero cualquier bebida gaseosa era un hecho excepcional. Excepcional, cumpleaños. Sí. Cumpleaños, entonces. Bueno, y mi recuerdo era de probablemente mayoritario en todas las casas, ¿no? Que en la casa de mi abuela se cocinaba, todos los días se cocinaba. Todos los días. Y cuando vos cocinás, controlás el proceso. Si vos haces un tuco con los tomates, no le vas a agregar colorante, conservante, azúcar. No, bueno, le vas a agregar azúcar para cortarle un poquito el ácido. Pero vos controlás lo que le pones. Pero cuando vos abrís latas y latas y latas, vos no tenés el control de las sustancias que hay en tu plato. ¿Cuánto del deterioro de nuestra cultura alimentaria está asociado a la idea de comodidad o al nuevo modelo de organización familiar? Porque para las mujeres también ha sido una conquista, digamos. Pero por supuesto. Disponer de, porque yo, cuando digo en la casa de mi abuela cocinaba, es una visión bucólica. Mis tías era un sacrificio fenomenal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Las mujeres, sobre todo las de la época de mi madre, que eran súper niñas, mantenían un trabajo asalariado y el trabajo no pago en el hogar sin tecnología. Sí, yo recuerdo a mi madre en el piletón lavando sábanas. Y también en la cocina. Hoy la cocina está tecnificada. Exactamente. Sí. Entonces, de ninguna manera quiero condenar a la mujer a la olla, de ninguna manera, pero todos deberíamos saber cocinar y todos deberíamos encontrar en la cocina no solo un vehículo de la salud,
sino también del placer, incluso del descanso, porque cambiás tu cerebro cuando empezás a cocinar. Patricia, si pudiéramos darle tres consejos. Quiero darte comemos como vivimos, así que si hoy comemos... Yo que como apurado, vos decís que vivo apurado. Claro, vivís apurado, vas a comer rápido. Y la industria te da la posibilidad de tener alimentos preparados para esa vida acelerada, corriendo que tenemos. Vivimos corriendo, por supuesto que vamos a comer rápido. Hombres, mujeres, niños. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la manera de vivir. Cambiando la manera de vivir, no tengas ninguna duda que vamos a cambiar la manera de comer. Está bien, pero sí, es muy atractivo y sugerente. Igual es una elección de cada uno, digamos, ¿no? Cómo viven. A veces es un poquito inducida. Social. Sí, y es también social, porque nosotros legitimamos que a un chico se le pueda... Yo vivo al lado de un colegio. Que se lo pueda esperar y que sea legítimo y bueno esperar al nene con la coca y las papas fritas. Hay que volver a la manzanita. Ningún chico, mira, hay una antropóloga que hizo una experiencia lindísima en colegios, que fue... se contactó con una empresa que vende manzanas y fue a un colegio y les dio manzanas a los chicos. Estaban selladas las manzanas, qué sé yo. El 90% se las repartieron en el colegio, como si fuera una publicidad más. Y los chicos, el 90% se la comió. Al día siguiente las repartieron afuera del colegio. El 50% no entró con la manzana al colegio. Le daba vergüenza. Le daba vergüenza llevar una manzana, una fruta al colegio para comer. Cuando todos la tuvieron adentro, bárbaro. Cuando tuvieron que llevarla, se la dieron a las madres, los que iban con la mamá, la tiraron, la escondieron, se la comieron antes de entrar. La mitad no quiso entrar con la manzana al colegio. Lo cual habla del impacto de la publicidad y cómo ha buscado para nichos de mercado diferenciales hasta los niños. Nicho que en nuestra época era un nicho muy recóndito para la publicidad. Claro. Hoy hay nichos de mercado para todos. No, hay chicos que comen directamente distinto que sus padres. Pero totalmente, tenemos comida para niños, tenemos comida para enamorados, tenemos comida para deportistas, tenemos comida para estreñidos, tenemos comida y para todas sus combinaciones. ¿Viste? Mujeres enamoradas, estreñidas, adolescentes, deportistas enamorados, qué sé yo. Es tremendo, pero eso es publicidad. Y eso golpea directamente la identidad alimentaria. Hoy no tenemos una abuelita diciéndonos, nena, come así como comemos los Aguirres. No, hoy tenemos miles de personas, todas voces autorizadas, los nutricionistas que te dicen coma sano, los chefs que te dicen coma rico, yo le voy a decir cómo se come rico. Los entrenadores que te dicen, los publicistas que te dicen coma moderno, las ecónomas que te dicen coma barato porque usted no llega a fin de mes. Todo el mundo, todo es una voz autorizada y todos levantan valores que son importantes para nuestra cultura. ¿Quién no quiere comer rico, comer sano, comer rápido, comer moderno, comer tradicional, identitario? El problema es que lo rico no siempre es sano, lo sano no siempre es barato, lo barato no siempre es moderno. Entonces, ¿qué hay? Esta cacofonía de voces de lo alimentario no está ordenada por ninguna cultura alimentaria como antes la abuelita, la tradición, ordenaba a través de la cocina tradicional o la cocina regional qué es lo que había que comer. Formaba el gusto. Entonces, hoy
el comensal está solo, libre. No importa. Bueno, Patricia, mientras buscamos el celular que... Esto es un signo de los tiempos. Tener un celular que te interrumpa muestra en qué año está hecho este podcast. Ahí estamos. No, es un signo de mi vejez porque me tengo que poner la gotita en los ojos. Bueno, te agradecemos mucho. Para mí fue una conversación riquísima, interesantísima. Aprendí un montón. Creo que la audiencia también se va a noticiar de la profundidad de este tema, que muchas veces se lo aborda superficialmente. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta conversación. Muchas gracias por la invitación y salud. Gracias. Y ojo, que la alimentación votamos con la boca. Así que si queremos cambiar nuestra vida, cambiar la alimentación es importante. No es así nomás. Y lo hacemos hoy mismo. Y lo hacemos nosotros mismos. Podemos votar varias veces por día. Bueno, claro. Muchas gracias.